Jeremías 29, 7. Y vamos a compartir lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Vamos a ver el tema en esta semana de el bienestar de otros. Y es algo que nosotros debemos tomar en consideración. Dios tuvo en mente el bienestar de la humanidad, y por el bienestar de la humanidad Él envió a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros, para que todos lleguésemos a tener una vida plena, una vida llena de bendiciones, una nueva vida en Cristo Jesús, en la que nosotros podemos ahora sí verdaderamente alabar a Dios con esa vida. Y estamos viendo que nosotros necesitamos ser personas conforme al corazón de Dios. Los hijos de Dios necesitamos vivir conforme a su corazón. Y si nosotros vamos a vivir conforme al corazón de Dios, nos es preciso preocuparnos o estar viendo el bienestar de los demás. En Jeremías capítulo 29, versículo 7, dice lo siguiente: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz. En otras versiones, en vez de la palabra paz, utiliza la palabra bienestar. ¿Sí? Que nosotros cuando obtenemos paz, todas las cosas están bien. Eso es lo que entendemos. Todas las cosas están en su lugar. Todas las cosas se están llevando a cabo como se necesitan llevar a cabo. Ahora, para que entendamos un poquito de lo que está hablando Jeremías aquí. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor y su reino. Y esto es cuando ellos cayeron cautivos y se los llevaron como esclavos 70 años. Después de los 70 años, Dios fue y los liberó y los trajo de nuevo a Jerusalén. Pero aquí es cuando Él se los lleva, cuando los deja ir cautivos en manos de Nabucodonosor, y Nabucodonosor los tiene como esclavos. Y Dios le da una palabra a Jeremías para que le lleve a su pueblo. Y esta carta, si quieres leer lo que dice toda la carta entera, comienza en el versículo 1, el capítulo 29. Y ahí está todo lo que Dios manda a decir por labios de Jeremías al pueblo de Israel. Ahora, ellos están en un pueblo que no es su pueblo, en una ciudad que no es su ciudad. Ellos están en un territorio ajeno, pero ellos allí tienen que estar y van a estar por 70 años. Y Dios les está diciendo: mientras ustedes estén en cautiverio, mientras ustedes estén en esclavitud, a donde yo, dice Dios, los he mandado, quiero que hagan esto. Quiero que ustedes miren por la ciudad, quiero que ustedes se preocupen por la ciudad y que pidan por el bienestar de sus enemigos ahora, en este caso. Porque ustedes son esclavos de ellos. Porque en el bienestar de sus enemigos estará el bienestar de ustedes. Y esto tiene mucho parecer con la situación en la cual nos encontramos la iglesia. La iglesia no somos de aquí. La iglesia no somos de la tierra. La iglesia somos celestiales. Y Jesús promete venir por su iglesia en un tiempo en el futuro. Estamos en un terreno donde nos es preciso ver por el bienestar de los demás, porque en el bienestar de los demás nos proveerá bienestar para nosotros también. ¿Sí? Yo no sé cómo funciona Dios exactamente. Nadie sabemos cómo funciona Dios, pero eso es lo que Él ha dicho. He ahí la razón por la cual Él ha mandado a Jesucristo a morir por todos nosotros, para nosotros tener un mejor bienestar. Y en ese bienestar nosotros debemos preocuparnos por el bienestar, tanto los unos de los otros, como por todos los demás. ¿Quién tenemos a Jesús? Todos tenemos a Jesús aquí, en cuanto yo sé. Entonces, entre tú y el incrédulo que puedes encontrar allá afuera, ¿quién conoce mejor a Dios? Yo. Nosotros. Y si tú conoces mejor a Dios que el incrédulo, tú tienes algo que enseñarle. Tiene que estar en tu mente que esa persona que no conoce a Dios como tú lo conoces, lleva un rumbo diferente al rumbo que llevas tú. ¿Qué rumbo llevas tú que conoces a Jesucristo como tu Salvador?
el cielo. ¿Tú crees que el incrédulo, el cual tú conoces allá afuera, no quiere ir al cielo? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú le hablas de Dios y Él te atropella y te corre y te hace todo esto, ¿cuál es el problema? El problema es que no entienden. Y ese es nuestro trabajo, demostrar a Dios para que Dios les dé el entendimiento. Nuestro trabajo no es hacerlos entender. Nuestro trabajo es llevar el mensaje, así como Jeremías llevó el mensaje al pueblo de Israel que estaba bajo la mano opresora de Nabucodonosor. ¿Sí? Tú llévales el mensaje, dice Dios, Jeremías, tú llévales el mensaje y yo me encargaré de que ellos entiendan. Es la misma situación aquí con nosotros. Si en verdad el cristiano vamos a ser personas conforme al corazón de Dios, nos será necesario ver y pensar las cosas como Dios ve y piensa. En Él es que tenemos el mejor ejemplo a seguir en cuanto al bienestar que debemos sentir los unos por los otros. Él entregó a su único hijo por ti, si lo quieres hacer personal. Dime si no tenía el bienestar tuyo en mente. De la misma manera, a nosotros nos es preciso tener el bienestar de nuestro compañero. Como ya hemos realizado, Dios no está interesado en la persona que somos. A Dios no le importa qué es lo que yo quiero ser, qué es lo que yo soy y cuáles son mis planes. A Dios lo que le importa es la persona que en Cristo Jesús podemos, tú y yo, llegar a ser. Él nos salvó el cuerpo. ¿Qué es lo que Él salvó? El alma. Nosotros aquí podemos hacer todos los planes que queramos. Y podemos fincar y refincar y podemos hacer graneros más grandes y podemos tener una cuenta y otra cuenta. Pero eso no le interesa a Dios. A Dios lo que le interesa es quién tú y yo podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Y para eso nosotros tenemos que buscar ser conforme al corazón de Dios. De la misma manera, Dios nos manda al mundo a llevar a cabo una misión tamaño Dios. No es una misión cualquiera. ¿Saben cuál es esa misión? ¿Sí? No. Esa misión es de ir a las naciones y hacer discípulos. ¿Cómo? Simplemente llevando el mensaje. Simplemente. Y cuando esas personas comienzan a responder al mensaje, nosotros tenemos la oportunidad de poner la segunda parte del versículo en marcha, enseñándoles, bautizándoles, que guarden todas las cosas, o sea, que practiquen todas las cosas que el Maestro nos ha dejado. Pero simplemente es llevando el mensaje. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por el bienestar de ellos. Entonces, ya le iba a dar como mi iPad para arriba. Ahora traigo papel. Quiero que miremos este asunto un poco diferente. Quiero que se vayan a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26. Porque aquí es donde vamos a ver nosotros el primer punto. Y vamos a ver el plan de Dios desde el principio. Lo que Él nos ha dado desde Adán y Eva. Lo que Él nos ha instituido y la plataforma en la cual Él nos ha puesto para cumplir la misión que Él quiere que cumplamos. Entonces, punto número 1. Dios, Adán y Eva. Dios, Adán y Eva. En el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis encontramos las siguientes palabras. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios está entregando lo que Él hizo en los 6 días
Y sabemos que Dios en los 6 días hizo toda la creación. Y todo esto lo está entregando en manos de Adán y Eva. Y le está diciendo, señorea sobre estas cosas. Nosotros hemos obtenido un mal concepto o una mala definición de lo que es señorear. Por ejemplo, a nosotros se nos ha dicho como padres que nosotros debemos señorear sobre nuestros hijos, que nosotros debemos señorear en nuestras casas, que nosotros debemos señorear en nuestras finanzas, nuestro dinero y todas esas cosas. ¿Y cómo actuamos cuando nosotros estamos señoreando sobre nuestros hijos? Nosotros estamos señoreando sobre nuestros hijos, nosotros queriendo hacer las decisiones por ellos. Así es como señorea Jesús sobre nosotros. Nosotros señoreamos sobre nuestras propiedades y sobre nuestro dinero y todo eso, como si toda nuestra vida dependiera de ello. Se dice que la peor catástrofe que uno puede tener, aparte de que un ser querido se muera de nosotros, la peor catástrofe que uno puede tener es que a uno se le queme su hogar, su casa, su propiedad. Porque cuando se le quema la casa a uno, ahí pierde todo. Pierde su recámara, pierde su sala, pierde su ropa, sus zapatos, pierde absolutamente todo. Y es devastador, porque estás perdiendo todo por lo cual has trabajado. Y te has quedado simplemente tal vez con lo que traías puesto. Si tus automóviles estaban estacionados ahí en el garaje de tu casa o en el porche y no tuviste tiempo de sacarlos porque era muy peligroso, también tus automóviles caminaron y te quedaste absolutamente sin nada. Es lo más devastador que dicen las estadísticas que puede sufrir un ser humano, aparte de que alguien relacionado en su familia fallezca. Entonces, aquí en este versículo, Dios nos está diciendo que Él dio a Adán y a Eva todo lo que Él había creído para que señorearan sobre ello. Entonces, 3 cosas aquí en este punto. Dios le está diciendo a Adán que Él tiene el dominio. Dios le está diciendo a Adán que Él tiene la autoridad para gobernar. Y Dios le está diciendo a Adán que Él es el mayordomo de todo lo que Él ha creado. Ahora, primero vamos a ver el dominio, porque nosotros, en cuanto a dominio, tenemos también un concepto equivocado de lo que es dominio. Y cuando Dios dice dominio, se está refiriendo a un control, tener el control, se está refiriendo a manejar la situación, se está refiriendo a inspeccionar, se está refiriendo a tener la autoridad y restricción de todo ello. Esto me suena a mí como servicio. Esto me suena a mí como servicio aquí en esto. O sea que no es un dominio, un control para mandar y para hacer esto va aquí y esto va acá, sino que hay que hacer una inspección de todo aquello y ver qué está fuera de lugar y qué está en su lugar y estar, ahora sí, como le dice Dios a Adán, te he dado el jardín para que lo labres, o sea, para que lo atiendas, para que cortes la grama, para que le eches agua, para que veas las flores, para que le cortes lo que ya tiene muerto y todas esas. Eso es trabajo, eso es servicio. Y nosotros estamos obteniendo una posición, ¿para qué? Para mandar. Y no es así. Dios le dio a Adán una posición, les dio dominio. Y nos dice ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 13, que guardes... perdón, ya me estoy adelantando. En Génesis, no hay versículos. Quiero que se vayan a Romanos capítulo 13, porque ahí es donde vamos a ir enseguida. Entonces aquí, en cuanto al dominio,
el mandato de Dios para dominar la tierra y la vida animal es una orden para tener el dominio sobre todo. Un verdadero dominio, o sea, de adquirir una cosa, no se puede lograr sin tener claridad de lo que se está dominando. Por ejemplo, estos músicos que estaban aquí atrás ahorita, que estaban tocando, ¿ustedes creen que ellos dominan el instrumento que están tocando? A ver, ¿quién de ustedes quién de ustedes piensa que puede dominar un instrumento? La guitarra, por ejemplo, o el piano. Y se paran el ¡yo! A ver, ven para acá. Y lo ponemos, sácale una melodía al piano. ¿Saben qué va a suceder? ¿Y qué vamos a escuchar nosotros? ¿Cómo? Ruido. ¿El instrumento hace ruido? Sí. Pero no hace un ruido cualquiera. Hace ruido en armonía. ¿Sí? Y esa armonía que esa guitarra está haciendo tiene que juntarse con la armonía del piano. Si la guitarra está sonando, tiene que sonar de cierto modo que agrade. ¿Sí? Si el piano está sonando, tiene que sonar de cierto modo que agrade. Y esta guitarra que agrada y este piano que agradan, tienen que estar en armonía los dos juntos. Eso quiere decir que estas personas que están tocando estos dos diferentes instrumentos tienen que conocer, tanto el guitarrista conocer la guitarra como el pianista conocer su piano, para que nosotros lo que escuchemos sea música, sea melodía. He ahí la razón por la que no entendemos qué es dominio. Nosotros nos dan el dominio y queremos mandar, y queremos hacer y deshacer. Nosotros necesitamos conocer. ¿Qué ha hecho el ser humano con la creación de Dios? Hemos hecho puro desastre, hasta la fecha. ¿Cuántos animales se han extinguido por culpa del ser humano, que solamente quiere sacar provecho de ello? Muchos animales se han extinguido y muchos están a punto de ser extinguidos porque lo único que el ser humano quiere es sacar provecho de ello. Nosotros queremos ganar dinero, nosotros queremos ganar fama, queremos hacer todas las cosas para nosotros mismos, y lo que necesitamos hacer es conocer. Dios le dice a Adán: hey, tú estarás sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre toda la tierra. Y nosotros, eso quiere decir que nosotros tenemos que darnos la tarea, o en este caso Adán tiene que darse la tarea de conocer. ¿Quién nombró todos los animales? ¿Adán? ¿No crees que él se dio el tiempo de conocer? Porque la Biblia nos dice, y ese es el nombre de los animales hasta hoy. El nombre que Adán les dio, Adán se dio la tarea de conocer a los animales de los cuales él iba a ser responsable de, porque ejercería el dominio sobre ellos. Ahora, en cuanto a gobernar es simplemente autoridad para regir, autoridad para dominar y autoridad para guiar. Eso también me huele a servicio. Eso también me huele a que yo tengo que trabajar para poder guiarte, que yo tengo que trabajar para poder tener la autoridad y decirte qué hacer y qué no hacer. Si nosotros vamos a ser buenos padres, vamos a tener que servir a nuestros hijos. Y si nuestros hijos van a ser buenos hijos, ellos van a tener que servir a los padres. Eso como que no suena bien, ¿va? Pero así es, eso es lo que Dios está diciendo aquí. Dios no nos está dando autoridad. La autoridad no es para mandar. La autoridad es para servir. ¿Por qué crees que las naciones están como están? O estamos como estamos, más bien. ¿Nuestro presidente sirve a su pueblo? No. El presidente no sirve al pueblo.
Por eso la nación estamos patas arriba. Y podemos ver eso en cualquier nación del mundo. El presidente o el rey o el gobernador, raro es el que sirve al pueblo. Y el que sirve al pueblo es un loco. Ese no lo quiere nadie. Ese lo hacen a un lado. La autoridad es para servir y no para mandar. La responsabilidad para gobernar bien viene como resultado de la autoridad para gobernar. Hay una responsabilidad inherente en el mandato para sojuzgar la tierra. El hombre tiene el deber de ejercer su dominio bajo la autoridad del único que se la ha delegado. ¿Quién le delegó la autoridad a Adán? Dios. ¿Quién nos delega la autoridad a nosotros en la iglesia? Dios. Dios es el que nos llama, o sea, al ministerio. Dios es el que nos llama a la salvación. Dios es el que nos capacita para el ministerio. Sigue siendo Dios. No es autoridad para mandar, sino para servir. Ahora, eso nos los dice y nos los recalca en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. ¿Ya están ahí? Que dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Nos es necesario estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Y qué autoridades ha puesto sobre nosotros? Mira, va a haber algunos cristianos que nos vamos a encontrar en nuestra peregrinación que van a decir: no, es que yo no hago caso de las autoridades, yo no hago caso del gobierno americano, no hago caso del gobierno mexicano, ni del guatemalteco, ni de ninguno gobierno sobre la faz de la tierra. Yo hago caso a la autoridad, al gobierno de Dios. ¿Está bien o está mal? El versículo 13 nos dice que nosotros nos debemos someter a las autoridades que Dios ha fundado sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Que nos debemos someter a esas autoridades. Ahora, si esas autoridades van en contra de lo que Dios ha establecido, esos son otros 100 pesos. Porque nosotros sabemos mejor. Por ejemplo, lo que se está empujando hoy bastante, y ya hay un gran pleito en la política, este tema del aborto. Lo está empujando el gobierno. Es más, nosotros pagamos taxas año tras año. Estamos dando un porcentaje de esas taxas para fundar ciertas cosas en cuanto al aborto. ¿Qué decimos? No, es que hay que hacer caso al gobierno. Sí, dice el versículo 1. Y si eso hacemos, ya estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido, lo cual ha establecido la ley de la tierra. Dios nos ha puesto aquí como autoridad para someternos a las autoridades que Él ha puesto, pero siempre y cuando no vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Porque Él es la máxima autoridad. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Con la autoridad que Dios nos da, con esa autoridad es que tú y yo vamos a servir, no a mandar, no a reinar, sino servir.
Jesús es claro en decirnos, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. El que quiera ser el jefe aquí entre todos ustedes, tendrá que servirlos a todos. ¿Qué hizo Jesús? No vino a servir. Jesús vino a servir, siendo Él el Rey. Ahora, la tercera cosa aquí en cuanto al versículo 26 de Génesis, es que Dios está llamando, le está diciendo a Adán, tú eres un mayordomo. Tú eres el mayordomo de todo esto que yo he creado. Tú eres el mayordomo de este jardín. Y como mayordomo, Adán es el administrador, es el camarero, es el auxiliar. ¿Saben qué es un camarero? Nosotros, ¿qué nombramos a camarero? ¿A quién le decimos camarero? ¿A quién? Al que sirve. En algunos lugares le dicen al camarero, es al mesero, al que sirve las mesas, al que te trae las bebidas, al que te trae la comida, al que te trae lo que tú necesitas, es al que sirve. Y dice que eso es lo que es un mayordomo. Mira, un mayordomo tiene que saber lo que está haciendo. No vamos a ser mayordomos simplemente porque alguien nos dice, tú vas a ser el mayordomo. El mayordomo tiene que saber cómo arreglar el problema, y para arreglar el problema, él tiene que conocer en lo que se está metiendo. Que es exactamente lo que estábamos hablando anteriormente. Dios le está diciendo a Adán, tú eres mayordomo. El hombre debe ser el mayordomo de la tierra, no solamente del lugar en el cual vivimos. Nosotros tenemos que tener el bienestar de las personas en mente. Somos mayordomos de la tierra. Él debe traer el mundo material y todos sus elementos variados para el servicio a Dios y el bien de la humanidad. ¿Todo qué? Todo lo material. Eso quiere decir que todo lo que Dios me permite acumular debe estar a la disposición del servicio a Dios. Y si alguien necesita, no sé, una silla, un sofá, ¿cuánto nos cuesta a nosotros desprendernos de ese sofá o esa silla? Tenemos 4, 5, 6 sillas en casa y la persona está necesitando una silla y nosotros decimos, ay no, es que si le doy la silla voy a descompletar mi comedor. Si le doy el sofá pequeño, no me va a quedar el más grande y el mediano. Se va a ver incompleto. Si le doy una cama, ay no, una recámara se me va a quedar sin cama. Voy a desacompletar el juego. Y podemos tener de sobra en casa, pero como se nos va a desacompletar, decidimos no llenar la necesidad. Y Dios nos dice que nosotros somos mayordomos. Mira, a mí me tocó ser mayordomo en la compañía donde trabajé por 15 años. ¿Y sabes qué tenía que hacer yo cuando una persona que producía y era clave para estar en esa posición faltaba o no llegaba? ¿Sabes qué tenía que hacer yo? No, yo tenía que entrar en esa posición. Yo tenía que entrar en esa posición. Y tenía que llenar el trabajo que hacía la persona que faltó para que la producción no se detuviera y siguiera en marcha. Y si el mayordomo no sabe hacer lo que esa persona sabe hacer, Adán tenía que conocer bien lo que Dios le estaba entregando en sus manos. La iglesia tenemos que conocer bien lo que Dios nos está entregando en nuestras manos. Hay una gran responsabilidad para con todo ello, y esa responsabilidad no es para hacer y deshacer, sino para servir. Siempre con el bienestar de las personas en mente. La orden para sojuzgar la tierra es en realidad parte de la bendición de Dios sobre la humanidad. Adán y Eva, que fueron creados a imagen de Dios, debían utilizar los grandes recursos de la tierra para el servicio a Dios y de sí mismos, hacer este
decreto solo tendría sentido para Dios, puesto que solo los seres humanos fueron creados a su imagen y semejanza. Solamente nosotros. Solamente Adán y Eva eran creados. A Dios no le dio esta autoridad al elefante ni al león por ser el rey de la selva, como se dice, sino que se lo dio a quien fue hecho a su imagen y semejanza, que tenía la capacidad de pensar, tenía la capacidad de ser creativo, tenía la capacidad, así como ya mencionamos en Adán, de conocer así la creación de Dios para poder dominarla, para poder tener la autoridad sobre ello y para poder ser el mayordomo de ello. Punto número 2. Punto número 2. El pueblo de Dios y sus mandamientos. Ya que Dios trató con Adán y Eva y les dio el dominio de todo lo que Él había creado, surge después el pueblo de Israel. ¿Sí? Y el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud en Egipto. Y ya sabemos la historia de cómo Moisés fue por el pueblo y lo llevaba a la tierra prometida, allá a Jericó, y conquistaron y hicieron y deshicieron y reconstruyeron la ciudad nueva y todas esas cosas. Entonces, el pueblo de Dios y sus mandamientos. Aquí en el pueblo de Dios y sus mandamientos hay otras 3 cosas que yo quiero que observemos, porque ¿cuáles son los 10 mandamientos? Uno o dos, 3. No tendrás dioses ajenos. Otro. Amarás a Dios. Otro. Se acabaron. Honra a tu padre y a tu madre. Y como hay 10 mandamientos que Dios dio como mandamientos al pueblo allá en el monte Sinaí. ¿Sí? Dios les dio estos mandamientos con un propósito y por una razón. Dios les dio mandamientos al pueblo por su bien. Por su bien. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 13 encontramos lo siguiente. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Los mandamientos de Dios les fue dado al pueblo de Israel para que ellos prosperaran, para que ellos estuvieran bien, para que ellos tuvieran abundancia. Y les está pidiendo Dios que los guarden, o sea, que los pongan por obra. Y aquí está usando la palabra que te prescribo hoy. ¿Qué haces tú con la prescripción que tú obtienes de tu doctor? Vas al doctor y él te dice, ok, fulano de tal, usted tiene, no sé, tiene COVID. Usted va a tener que ir a la tienda y va a tener que surtir todas estas medicinas, porque estas medicinas se las estoy prescribiendo hoy para el bien de su salud. ¿Y qué haces tú? Sales del doctor, guardas la receta en tu bolsa y te vas a... tranquilo, porque ya fuiste al doctor, el doctor ya te dijo que tenías y punto arreglado. ¿A que sí? ¿No? Porque eso es lo que hacemos con los mandamientos de Dios. Eso es lo que hacemos con el cuaderno espiritual. Eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. Los guardamos, estamos aquí, abrimos la Biblia, vemos, decimos amén, se acabó el servicio, cerramos la Biblia, la guardamos y vámonos para la casa. Ahora sí ya soy diferente. Hay una prescripción que Dios está dando al pueblo de Israel y son estos 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen y todas esas cosas. Ponlas por obra para que te vaya bien. Ponlas por obra para que prosperes. Y Dios les está dando todos estos mandamientos y les dice para que prosperes cuando hayas entrado en la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que yo he escogido para ti. Pero no es hasta allá, sino que empieza desde aquí. ¿Dónde se los dio? En el monte Sinaí. Cuando ellos acababan de salir de Egipto. Y ya les dije que ese viaje caminando eran 8 días. ¿Y cuánto duraron perdidos?
Y todos esos 40 años les servían los mandamientos de Jehová. ¿Pero qué estaban haciendo? Simplemente estaban guardando la receta en la bolsa y no estaban surtiendo la medicina para tomársela. Y por eso duraron 40 años perdidos en el desierto. Tú y yo tenemos que guardar los mandamientos de Jehová, o sea, ponerlos por obra. En Deuteronomio capítulo 5 versículos 29 al 33 nos dice lo siguiente: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuesen bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Nosotros decimos, amén. Exactamente, amén. Es por nuestro bien que Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel. Es por el bien del pueblo de Israel. Y aquí está diciendo a Moisés que mande al pueblo a cada uno a su casa. Y Moisés va a instruir al pueblo en los mandamientos, porque le dice: quédate aquí y yo te daré todos los mandamientos, tal y como lo hizo en el monte. Dios llamó a Moisés a subir al monte. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? 40 días. ¿Y qué hicieron el pueblo cuando Moisés estuvo 40 días allá? Yo no sé qué le ha pasado a este Moisés. Ya nos abandonó. Yo creo que ya se lo tragó un león. Y llamaron a Aarón. Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, quién sabe qué le pasaría. Y Aarón, siendo el sumo sacerdote, mayordomo que era, con autoridad y todo el dominio, ¿qué les pidió? Les pidió: ahí tráiganme oro, tráiganme sus anillos, sus aretes y todas esas cosas, y yo arreglaré este asunto. Y les hizo un becerro de oro. He aquí sus dioses que los sacaron de Egipto. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡Oh, sí! Y gran fiesta. ¿Y los mandamientos? Guardaditos en la bolsa, esa prescripción. No, Dios está diciendo que debe estar por obra. Dios dio los mandamientos por el bien del pueblo. ¿Y nosotros somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? Okay. Entonces Dios nos está dando hoy por nuestro bien, para que lo pongamos por obra. Una tercera cosa aquí en cuanto al pueblo de Dios. No, la segunda. Vamos en la segunda apenas. El pueblo de Dios y sus mandamientos. Los mandamientos fueron dados para que Dios pudiese haber sido revelado a ellos. ¿Qué sabía el pueblo de Dios? O sea, ¿qué sabían ellos de Dios? Ellos sabían que Dios existía. Ellos sabían que ellos eran el pueblo de Dios, pero en realidad ellos no sabían cómo relacionarse con Dios. Tienes que recordar que esta generación que fue sacada de Egipto, ellos duraron 400 años como esclavos en Egipto. No adoraban a Dios. Ellos sabían de Dios porque los israelitas se encargaban de hablar de Dios de generación en generación, así como nos lo dice ahí en Deuteronomio. O sea que ellos sabían de Dios porque sus padres y por las personas mayores que iban hablando de Dios, y cuando estas personas llegaban a ser adultos, seguían pasando la información de que había un Dios y que Dios existía y todas estas cosas, pero en realidad no habían tenido relación. Es por eso que cuando Moisés se pierde sus 40 días, dicen: hagamos dioses, y les presentan es más, ni siquiera era un becerro, era una imagen de un becerro, y todos ahí se reditieron ante esa imagen, diciendo: estos son nuestros dioses.
Y nosotros a veces estamos igual. Nos reditimos ante nuestro auto, nos reditimos ante nuestra familia, ante nuestra casa y todas esas cosas, un montón de idolatría. Entonces, Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel para revelarse a ellos. En Levíticos capítulo 19, versículo 2, nos dice lo siguiente: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si nosotros no vivimos en santidad, si el pueblo de Israel no vivía en santidad, ¿qué está diciendo Dios? No vas a tener parte conmigo. Perecerás, dejarás de existir, porque no tendrás parte conmigo. ¿Tú quieres tener parte conmigo? Tú vas a tener que ser santo, porque yo, Jehová, soy santo. Y eso es lo que está diciendo. ¿Tú quieres ser mi hijo? Dice Dios. Y nosotros decimos, sí, ok. Dice Dios, entonces vas a tener que ser santo. Vas a tener que vivir en santidad. Y no hay de otra. No hay de queso, nomás de papa. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 y 13, dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Aquí prácticamente estaba diciendo Dios: hey, a veces tú no vas a oír de mí, pero eso no quiere decir que yo no estoy ahí. Es como hoy en día, a veces parece que Dios está dormido, a veces pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso no quiere decir que Dios no está en control. Nosotros necesitamos seguir haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. Su mandato no ha cambiado, la manera de Dios hacer las cosas no ha cambiado. Aún tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos, así como el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de guardar los mandamientos para entrar a la tierra prometida, y una vez entrando a la tierra prometida, seguir hablando de ello a los hijos y los hijos de sus hijos, para que la presencia de Dios se fuera pasando de generación en generación por el corazón de los que tenían la responsabilidad. Y los que son hijos tenían la responsabilidad. No en vano eran llamados israelitas. Y podemos leer, este mensaje puede ser larguísimo. Si vamos a ver toda la evidencia en cuanto al pueblo de Dios, Israel, ser hijos de Dios. Hubo mucho testimonio de que Dios estaba con ellos. Hubo mucho testimonio de que Dios los llevaba de victoria en victoria. Cosas sobrenaturales que pasaron con el pueblo de Israel. Este aspecto de la santidad del carácter de Dios se revela en muchas de las leyes que prescriben la adoración y en la forma en que las personas y los sacerdotes debían acercarse a la presencia de Dios. No era cualquier persona a que ellos estaban acercando, era Dios. Y debían habitar en santidad. La tercera cosa aquí es que Dios les dio los mandamientos para diferenciarlos con el fin de revelarse a otros. O sea que Dios estaba preparando al pueblo de Israel con los mandamientos para que ellos fueran diferentes a todos los demás pueblos, y la imagen y la presencia de Dios, el testimonio de Dios pudiera brillar en Israel, y pudieran ellos decir: wow, no hay Dios como el que Israel tiene. Porque hoy en día se sigue dando el caso. El Dios nuestro y el de los católicos, hablando de religión, ¿es diferente o es el mismo? Es el mismo. Y cuando nos metemos a la palabra de Dios y nos informamos, o sea que sabemos, ¿es el mismo Dios o es diferente? Es diferente. Es diferente. Pero hablando así en general, es el mismo. O sea, ¿y el de los adventistas? ¿Qué tal?
¿Es el mismo o es diferente? El de los mormones es el mismo o es el diferente. Pero hay veces que nomás nosotros decimos, hey, ve a la iglesia, con tal de que vayas a la iglesia todo va a estar bien. Es el mismo Dios. A mí una vez un musulmán me dijo, pues tú adoras a tu Dios y yo adoro a mi Dios y los dos oramos a Dios. Es el mismo Dios. ¿Cuál es el problema? Derriba tu imperio y alaba a Dios. Si es el mismo Dios, pero no es el mismo. Nosotros no podemos estar alabando al mismo Dios de dos diferentes maneras. Dios nos ha dado solamente una manera en que le podemos alabar. Nos lo dice en Juan capítulo 4, me parece que es el versículo 24, en espíritu y en verdad. Solamente así. No hay de otra manera, ¿sí es? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es en espíritu y en verdad. Y para adorar en espíritu y en verdad, tú y yo tenemos que ser santos, no hay de otra. No hay santidad, no hay espíritu y en verdad. Ok, entonces Israel les fueron dados los mandamientos para que ellos pudieran revelar a Dios a los demás pueblos. Levítico capítulo 20 versículo 8 dice: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová os santifico. De esto hablamos brevemente la semana pasada cuando estábamos hablando de el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Si nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, santificamos el nombre de Dios, ¿qué quiere decir eso de nosotros? Eso quiere decir que Dios nos está santificando a nosotros para vivir de cierta manera, con ciertas reglas, con ciertos mandamientos, de tal manera que nosotros santificamos el nombre de Dios en nuestras vidas y Dios es dado a conocer como Jehová, Dios de los ejércitos. El musulmán, ¿a quién da a conocer? A Alá. ¿Y cómo se llama nuestro Dios? Jehová. ¿Cómo podemos decir que es el mismo Dios? Los que adoran a Buda, ¿a quién dan a conocer? A Buda. Y ellos tienen que aplicar esos mandamientos. Dios nos pide que nosotros pongamos sus mandamientos por obra porque Él nos santificará para que nosotros podamos mostrar la presencia de Dios al mundo, para que el mundo pueda conocerle a Él. Deuteronomio capítulo 4 versículos 6 y 8. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Fíjate, los mandamientos le está diciendo al pueblo de Israel: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Eso es lo que el mundo debe decir de la iglesia. Pero nosotros somos los encargados de que el mundo diga eso de la iglesia, tú y yo, viviendo en santidad, viviendo los estatutos de Dios, viviendo los mandamientos de Dios, así como Dios le pidió al pueblo de Israel vivir esos mandamientos, guardarlos y ponerlos por obra, de la misma manera. Punto número 3. Jesús y sus discípulos.
Jesús y sus discípulos ya llega a la era de nosotros. Porque ¿qué fue lo que Jesús vino a fundar? Si no fue la iglesia. Jesús fundó la iglesia. ¿Y quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia de la que Jesucristo fundó? Los apóstoles. Los apóstoles. Jesús fundó la iglesia. Y esa iglesia se ha pasado de generación en generación en generación hasta que vino a alcanzarnos a ti y a mí. Y podemos ver que hoy tenemos una sopa de iglesias que ya no se sabe cuál es cuál o quién es quién. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18 dice lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto no quiere decir que todo será papita, que todo será color de rosa. O sea que Jesucristo ha fundado la iglesia, nos ha traído a ella y ya no tenemos nada de qué preocuparnos. El infierno, ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra nosotros, o sea que no nos pueden vencer. No hay nada que tengamos que hacer. Sí, sí. Tú y yo tenemos que resistir. Tú y yo tenemos que servir. Tú y yo tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Tú y yo tenemos que poner la palabra de Dios por obra. Si no hacemos todas esas cosas, la iglesia va a dejar de existir. Las puertas se van a cerrar. Y los miembros, o sea, nosotros nos desvaneceremos entre la sociedad del mundo de tal manera que nadie sabrá quién es quién. Porque no habrá diferencia. No habrá santidad, no habrá santificación, no habrá mandamientos puestos por obra. Porque no peleamos en ellos y por ellos. La institución de la iglesia fue hecha por el bienestar de la humanidad. O sea que Cristo vino y fundó la institución de la iglesia por nuestro bien. O sea, regresándonos allá con los mandamientos, por nuestro bien. Los miembros, cada uno en particular, componemos el cuerpo de Cristo y juntos tenemos una misión: ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos ha dejado. Y todas las cosas que el Señor Jesús nos ha dejado son de las que hemos estado hablando estos 45 minutos pasados con un minuto. Que nosotros tenemos el dominio, que tenemos la autoridad, que todo esto nos fue dado para nuestro bien, para que pudiésemos nosotros acercarnos a Dios, para que Dios nos santifique. Y de esa manera es que tú y yo tenemos que ir al mundo. Jesús y sus discípulos. Si nosotros verdaderamente somos discípulos de Jesús, tomaremos estas cosas y las haremos nuestras. Ahora sí, tomaremos las riendas de esto para hacerlo nuestro y guiarlo como el Espíritu Santo nos está pidiendo hacerlo. O sea que se nos ha dado el dominio, se nos ha dado autoridad para gobernar, se nos ha dado la mayordomía, se nos ha dado mandamientos. O sea que no podemos decir que no tenemos mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos, por nuestro bien, para vivir en comunión con Dios, para que Dios pueda ser revelado a otros. Música. Para que Dios pueda ser revelado a otros mediante el testimonio que tú y yo vamos dejando en este mundo. Y así Dios pueda seguir salvando a las personas que Él quiere salvar como discípulo de Jesús, para que un día en el futuro podamos encontrarnos en Él, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley.
Y aquí estamos hablando de la ley de Dios, de sus mandamientos. Estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de todo lo que Él nos ha dado. O sea que esa ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro revelador. Ha sido la cosa que nos ha traído a pasmarnos para que nos demos cuenta de la realidad de la vida, que es únicamente Jesús. Y no hay vida en nadie más. Y ahí es donde nosotros debemos mantenernos. La ley de Dios ha sido puesta en nuestros corazones con el fin de mejorar nuestra situación y al mismo tiempo mejorar la situación de quienes nos rodean, viviendo a Cristo en nuestro diario vivir. Si nosotros no hablamos, ¿quién hablará? Las piedras, dice la Biblia. Y eso sería una vergüenza, que nosotros, sabiendo la verdad, le dejemos el trabajo que nosotros tenemos que hacer de hablar de Jesús a las piedras. Dice Dios, lo que leímos pasado, que la palabra de Dios que nosotros guardamos y ponemos por obra es nuestra inteligencia. No lo nuestro, no lo mío, no lo tuyo, sino lo que Dios nos pide guardar de Él. Esa es nuestra inteligencia. Eso es lo que nos hace brillar como pueblo de Dios. Solo porque lo ponemos por obra. Y lo vamos a poner por obra por el bienestar de los demás. Si lo estamos poniendo por obra para engrandecernos nosotros mismos y creernos y que ustedes miren, wow, este tipo sí sabe, y ya lo echamos a perder. Y lo damos a conocer para dar a conocer la presencia de Dios. Y nosotros que estamos oyendo podamos hacer una diferencia, tanto los unos con los otros, así como con nuestros seres queridos, así como con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y con toda persona con quienes tenemos contacto durante la semana. Todo lo que Dios nos ha dado es por nuestro bien. Usémoslo, saquémosle provecho, edifiquémonos nosotros mismos con lo que Dios nos da y edifiquémonos los unos a los otros para su honra y su gloria. Pongámonos de pie. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Tenemos que cambiar un poco la manera en que pensamos. Creo que estamos muy relajados con nuestra cristiandad y necesitamos levantar armas. El simple hecho de poner en nuestras mentes salir y hablar y invitar va a ser una gran diferencia, pero tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Así es que tengan eso en mente. Dios es bueno y quiere hacer cosas buenas con nosotros, pero nosotros tenemos que mantenernos fieles. Él es fiel y nosotros debemos ser fiel como Él es fiel. Oremos pues. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana y no hay excusa por la cual no podamos servirte, no hay excusa por la cual no podemos poner la autoridad que nos has dado a servir. Mi Dios, necesitamos engrandecer tu nombre y es la única manera de engrandecer tu nombre, poner las cosas por obra. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones y nos haga meditar en tu palabra para así poder sacar las cosas que no sirven en nuestra vida y poner tus mandamientos por obra. Ayúdanos a enfocarnos en los ejemplos que tú nos das en tu palabra y no tropezar. Ayúdanos a alabarte en espíritu y en verdad como tú mereces ser alabado. Despídenos en paz, Señor. Bendice el compañerismo y gracias nuevamente por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.